Rendimiento, en qué sería ese tema del que vamos a hablar hoy. Un tema, digamos, bastante delicado y complejo. Simplemente vamos a citar algunas cuestiones que tienen que ver con eh, lo que es el rendimiento. Eh, es una palabra, digamos, que los productores que elaboran quesos tienen en la mente en todo momento cómo aumentar el rendimiento. Se puede aumentar de muchas maneras el rendimiento, pero la idea es que aumente el rendimiento, pero que no decaiga la calidad del producto. Y a veces son esas cuestiones que hay que buscar el equilibrio entre sacar un queso con más kilos y conservar la calidad. Entonces, bueno, por ahí nos encontramos con algunas cuestiones básicas, otras no tantas, y otras, digamos, que eh, se pueden trabajar en el día a día de una fábrica y justamente un técnico, un tecnólogo en la industria muchas veces puede ayudar en una fábrica a optimizar los procesos y de esa manera mejorar en general los rendimientos. Pero bueno, este, para eso, claro, es un poco tener claro un montón de las cosas que hemos venido hablando desde el cuatrimestre pasado y vamos digamos, a hacer como un resumen de alguna de esas cosas eh, en donde hay que tener, digamos, cuidados para trabajar. Bien. El objetivo de la industria quesera, idealmente, sería elaborar quesos de alta calidad, reduciendo costos de producción. Obviamente, eso es lo que nos va a marcar en el negocio la rentabilidad que estamos buscando. Si el negocio no es rentable, obviamente, ¿para qué lo vamos a llevar a cabo? ¿Para qué vamos a hacer quesos si no nos da el margen que nosotros necesitamos para que genere una ganancia? Eso es muy, muy claro. Ahora, digamos, también hay que tener en cuenta eh, de qué manera vamos a tratar de mejorar o bajar esos costos de producción o de qué manera vamos a incrementar los kilos de queso sin eh, disminuir la calidad del producto. Eficiencia productiva de la industria elaboradora de quesos. Trabajar en toda la cadena de producción para asegurar calidad de leche. Tema desde el primer día que nos hemos encontrado, hablamos de calidad de leche y de todo lo que está relacionado con esa calidad de leche. Optimizar el uso de la tecnología disponible, incorporar tecnología innovadora acorde a las características del queso a elaborar, eficientizar el uso de los recursos, energía, agua, etcétera, que a veces no se tienen en cuenta a la hora de disminuir los costos de energía, el derroche del agua, bueno, pero hay números que eh, no se ponen de manifiesto cuando se hace todo el balance global de lo que es entradas y salidas eh, de dinero. Pero hay que considerar. Obviamente que los objetivos pueden ir cambiando según el volumen de leche a procesar. No es lo mismo ir a hacer un trabajo práctico en la planta y hacer la tina de 500 litros al día, que una planta que procesa 60.000, 70.000 litros de leche todos los días, o de una planta que procesa 300.000 litros de leche todos los días. Entonces,
obviamente van a cambiar los objetivos. También el tipo de queso elaborar. Ahí, digamos, hay empresas que tienen focalizados determinados productos. Hay fábricas que se dedican a elaborar un solo tipo de productos, quesos frescos o, no sé, quesos de alta humedad, pueden ser queso cremoso, por salud y mozzarella y nada más. Hay fábricas que hacen solamente quesos de pasta dura, otra fábrica de queso de pasta semidura, pero en general muchas fábricas y en Argentina, que todo por ahí, la costumbre de hacer algo muy puntual es más en otros países. Acá las pymes argentinas se acostumbran a hacer un poco de todo. Cremoso, un por sal light, un por sal sin sal, un semiduro como una barra, y un gouda, y un pate gras, y un fontina, y un gruyère, y hacen un duro como un sardo, un regianito, un romano, o sea, mucha diversidad, eh, cantidad de productos. Y sí, no sé, bueno, hay que plantearse a ver si está bien, si está mal. Eso también cada industria, cada fábrica tiene que hacer un análisis hasta dónde le conviene hacer tanta diversidad. Hay tantos clientes que llevan, que compran todos los tipos de quesos que hacemos. ¿Hay un estudio sobre eso o hay quesos que se hacen y por ahí no tienen gran rentabilidad? Entonces, por ahí también la industria, las fábricas tienen que posicionarse en cada uno de los quesos que se hacen y con tipo de ventas, con un poco ir teniendo los números de qué tipo de quesos son los que más por ahí son buscados o mejor rentabilidad les da la producción. Después, claro, la tecnología disponible es la que va a marcar de alguna manera eh, la, la- la decisión final sobre qué hacer, porque si este, quieren hacer todo queso de pasta dura, pero no tienen cámaras suficientes, o quieren hacer, no sé, todo queso cremoso, pero cámaras este, que pueden guardar el queso cremoso no son tantas, entonces, bueno, ahí entra a jugar el tema de la diversidad, qué, qué cosas hacer. Eh, en el caso de la mozzarella, a veces muchas fábricas se complican porque hacen masa para mozzarella, como hicimos, eso es uno, la tienen que guardar, la guardan una determinada cantidad de días para hilar, entonces todo eso va ocupando un volumen en la cámara, ese volumen le resta lugar a lo mejor a otro tipo de queso fresco, por donde se guarda la masa mozzarella, normalmente se guarda queso cremoso terminado. También tienen que repensar un poco decir, cuántos días están dejando esa masa. Muchas fábricas ahí tienen la costumbre de dejar 20, 25, hay fábricas que hasta 30 días dejan la masa. Imaginan que todos los días haciendo masa y una cierta cantidad que en 30 días, bueno, los lugares eh, disponibles son menores. Entonces, bueno, también hay que hablar de esa tecnología en cuanto a ver de qué manera se puede trabajar, eh, lógicamente, con eh, por ahí otra disposición de bacterias lácticas que hagan que la curva de acidificación sea más rápida o sea un valor más bajo, con lo cual pueda llegar a esa masa a madurar antes y tratar de que los días de maduración sean menores y entonces tener más rotación y tener la posibilidad de tener más lugar en las cámaras. Bueno, un montón de cuestiones que, que, que tienen que pasar, toda una ingeniería de, de pensar y una logística de pensar qué es lo que conviene hacer. Obviamente, una empresa seria tiene que ir de la mano del análisis de costos de cada producto. Parece algo, no sé, que es maduro, que es algo normal, que tendría que pasar,
pero les puedo asegurar que hay muchísimas pymes o micropymes que no hacen una evaluación de este tipo y nada, y hacen quesos y venden, pero hay que pararse, digamos, sea la magnitud que sea la empresa, hay que pararse y ver cómo es la ecuación que está dando, cuál es la rentabilidad que está dando. Entonces, es muy importante para eso conocer bien los parámetros. Vamos a llegar a un momento al final de la charla que también te comentamos que una de las cuestiones a tener en cuenta es eh, pesar los quesos. O sea, para sacar un rendimiento hay que pesar los quesos y saber cuál es el peso del queso. Entonces, vamos a saber cuál es el rendimiento. Pero para pesar el queso hay que pesarlo siempre en el mismo estadio. Es decir, bueno, vamos a pesar los quesos antes de salmuera, como para tener una noción de cuánto pesa antes de salmuera y si van aumentando, bajando los rendimientos. Y también con lo que voy a pesar, porque a veces hay balanzas que están descalibradas, que andan mal, entonces también eso no nos da una idea de seguridad en cuanto a la medida que tengo que tener. Entonces, bueno, son muchas cosas que dan vuelta en este tema. Entonces, todo lo que más se puede ajustar seriamente va a hacer que podamos de alguna manera evaluar ese rendimiento. Si no tenemos una estandarización del proceso de medición y una seguridad de que todos los elementos de medición funcionen como corresponde, también nos va a dar desviaciones en los números y esas desviaciones en los números obviamente nos van a complicar. Comprender cuáles son los factores que determinan el rendimiento y de qué manera de buscarse la optimización del proceso para lograr el objetivo en cuanto a calidad del queso, rendimiento, costos de producción. Y acá va todo un poco de la mano. Porque, nada, que decía al principio, ese equilibrio entre lo que es la calidad del queso y lo que es el rendimiento se chocan muchas veces. Porque he sabido que si vamos a hacer un queso de pasta dura, si le dejamos toda la materia grasa, eso nos va a incidir en que nos cueste más el proceso de sinéresis, por lo cual va a costar más secar, pero a su vez eso nos beneficia porque va a quedar más húmedo. Esa humedad que tiene, más todo lo que es materia grasa que está en la leche para hacer el queso, nos va a dar más kilos. Esos más kilos, en teoría, dirían que vamos a tener más peso, y más peso quiere decir que más kilos. Al precio que lo vendo, más ganancia. Pero si la calidad del queso es un semiduro cuando tiene que ser un duro, en condiciones normales de un país normal, de una sociedad de consumo normal y culturalmente de muy buena data quesera, sensorialmente hablando, ese productor que tiene muchos kilos de queso va a vender su queso, va a sacar un determinado dinero por esa cantidad de queso que hace por tina, pero tendría que tener problemas en el tiempo, porque ese queso duro que pretende vender, que tiene más humedad con más materia grasa, está totalmente desvirtuado y desviado de lo que es la realidad. Con lo cual, ya les digo, en una línea de consumidores normales le diría que, bueno, te compré una vez, te compré dos veces, pero ya no te voy a comprar tres veces porque estoy queriendo comprar un queso en pasta dura y entonces esta persona va a seguir trabajando de la misma manera. Tal vez que tenga que hacer para que todo el queso ese se venda y a lo mejor le empieza a bajar el precio, a hacer oferta, bueno, y ahí tiene que ver hasta dónde le conviene y en definitiva saber evaluar esa rentabilidad. Pero bueno, es todo un equilibrio, la calidad del queso, el rendimiento y está todo asociado a los costos de producción.
Hay muchos factores a tener en cuenta para mejorar el rendimiento quesero. Cambios en el proceso, como decíamos, calidad de la leche, insumos, etc. Obtener y mantener en toda la cadena de producción la calidad de leche. Ahí vemos el señor que ordeña la vaca, vemos la cadena con los eslabones y vemos el producto terminado que a priori, a lo lejos, por lo menos tiene una muy linda apariencia. Hay que probarlo, pero bueno, pareciera que tiene que ver con lo que buscamos en cuanto a calidad de queso. Entonces, esa, esa cadena, desde el primer eslabón, en las primeras clases yo decía que el primer eslabón de la cadena es cuando el animal está alimentándose, porque también eso tiene que ver la alimentación de los animales, va a incidir este, totalmente después en lo que es la calidad de leche. Seguimos con lo que es la cadena de producción, el trabajo en tina, la estandarización antes, el grado de insumo de calidad, los parámetros de control, las condiciones de la curva de acidificación, con el preprensado, la prensa, el momento que tenemos que cortar, digamos, o la temperatura como para que sea un determinado pH, después lo que es el salado y lo que es la maduración y el tiempo de maduración, las condiciones de maduración que tiene que estar sometido. Todo eso es una larga cadena, cada eslabón es importante en la cadena, hay algunos eslabones que obviamente van a ser más importantes que otros eh, por lo que van a tener más trascendencia, pero en definitiva toda la cadena de producción hay que, de alguna manera, eh, darle importancia como para llegar a obtener un producto de calidad. Y después, eso tiene que ver también eh, con el rendimiento, si todo lo que hicimos se trabajó de manera correcta. En calidad de leche, volvemos volvemos a hablar de cosas que ya este, hemos repetido muchas veces, pero en todos los temas creo que se abarcan, o todos los temas que van tocando, se hacen referencias porque tiene incidencia en lo que es calidad de leche. La composición de la leche, principalmente proteínas, caseína y materia grasa, variaciones estacionales, incidencia de la alimentación, genética, etcétera. Muy importante el tema de la composición, muy importante eh, porcentaje de proteína que tenga la leche del tambo, del cual recibimos para hacer el queso. ¿Se acuerdan que la caseína es la proteína más importante de la leche y 78-80% de toda la proteína es caseína y la caseína es la que iba netamente la que va a ir al queso? Entonces, eh, animales que no están bien alimentados van a dar leche con bajo porcentaje de proteína. Oscila mucho, depende de la estación del año, característica de la alimentación, oscila mucho el valor de proteína en leche. Y hay proteínas, valores de proteína que están en 3, 310, 320, y hay valores de proteína que están en 340, 350. Entonces, cuanto más proteína tiene en sus composiciones esa leche que traemos de determinado tambo, quiere decir que está mejor eh, alimentados los animales, más proteína, más caseína en juego va a estar para lo que es la producción del queso y obviamente más rendimiento vamos a tener. Entonces, el, el, el punto de partida para hablar de rendimiento es saber eh, qué nos entrega o qué tenemos de materia prima. Y muchas veces, siempre
siempre lo hablamos, siempre lo cuento, que en el afán de aumentar el rendimiento, un productor dice, no, quiero aumentar el rendimiento, a ver, ¿qué hay? Siempre un polvito mágico para probar, eh, muchos almidones, féculas, que lo que hacen es absorber humedad y esa humedad mantenerla en el queso y eso hace que aumente de una manera los kilos de queso. Pero capaz que no sabe cómo ha sido la variación de proteína en la materia prima que está trayendo para hacer el queso. Entonces, tal vez se tiene que posicionar más sobre producción primaria. ¿De qué manera? Y con el productor. Muchas veces los tambos son propios, pero muchas veces no. ¿Y qué le va a decir el productor? No, le tiene que dar de comer mejor a los animales porque viene bajo de proteína y me da menos rendimiento. Y hasta ahí el productor puede decir, ah, bueno, pero sí, no le va a dar bolilla. Hay fábricas que de alguna manera bonifican, barra castigan o pagan por porcentaje de proteína, porcentaje de materia grasa, de proteína. ¿Qué quiere decir? Que no es lo mismo una leche de un tambo que viene con un porcentaje de proteína de 350, 360, un porcentaje de proteína 3, 310. Esa diferencia, de alguna manera, tiene que sentir el productor que tiene que tener un beneficio. Obviamente, esto es eh, todo el que trabaja tiene que tener ganancia y en esa famosa cadena productiva tiene que estar incorporado. Entonces, hacerle saber al productor, decir, bueno, no sé, algunos tienen depende cada empresa cómo lo maneja, algunos directamente pagan por volumen de leche y no tienen en cuenta eso. Otros pueden decir, bueno, un castigo, decir, bueno, si no tiene tanto de proteína, te descontamos. Yo creo que lo mejor por ahí es una bonificación, decir, bueno, eh, si la proteína no baja de 340, cuando esté en 340, a medida que sube, hay una bonificación para el productor primario, entonces por ahí se puede esmerar o puede gastar algo más en alimentar a sus animales. Pero son cosas que se trabajan en equipo, todo se trabaja en equipo, no puede estar aislado el que produce la leche del que produce el queso. Pero a veces hay conceptos, a veces por ignorancia, a veces por una cuestión de que siempre se hizo así, pero desde ahí, digamos, la micropyme o las pymes pueden llegar a empezar a crecer. A veces se funden muchas fábricas por estas cuestiones. Nada, en este caso puntual, pagar lo mismo en una leche de 310 de proteína que de 350, entonces, si el de 350 ve que al de al lado de 310 le están pagando lo mismo, ¿para qué yo voy a comprar tanta cantidad de alimento o determinada cantidad de alimento que las vacas estén bien, si al fin del cuento me van a pagar lo mismo? Entonces, hay un poco de cuestiones y de incentivos, y además hay que pensar que todos vivimos, digamos, por una zanahoria que, que tenemos ahí. Si, bueno, si hay algo que nos muestra una zanahoria que podamos llegar o estar cerca y eso nos va a favorecer económicamente, vamos a tratar de ir para ahí. Pero obviamente, todo consensuado. Calidad sanitaria, deseable contar con leches con recuento de células somáticas menor de 400.000 células somáticas por mililitro. ¿Se acuerdan de esto? Leche con alto recuento de células somáticas implican deterioro de sus componentes, menor caseína, alteraciones mineral, etcétera, presencia de enzimas no deseables, menor producción de leche por vaca. Entonces, los recuentos de células somáticas, a medida que había más recuentos de células somáticas, quiere decir que este, hay un problema de mastitis, leches mastíticas, vacas con mastitis. Entonces, bueno, también ahí hay un tema que
tiene que ver con producción primaria, tiene que ver con un veterinario que tiene el rodeo, que administre lo que tenga que administrar en cuanto a ese tipo de problemas. La conciencia después de que esa leche, no usarla para qué sería, no usarla para entregar porque fue problema de infección, o sea, que también se debería castigar porque si da lo mismo, o se le paga lo mismo a leche que tienen antibióticos, leche que no tiene antibióticos, y digamos, las que tienen antibióticos por lo menos sabemos que han sido tratadas por la mastitis, eh, pero tienen antibióticos, si las separan. Si no las tratan, tienen recuentos de células somáticas altísimas, que va a hacer que también, más allá de algún temita de flavor o de algún otro problema en el producto terminado menor, pero vamos a tener problemas de deterioro de caseína y con ello, obviamente, menor cantidad de caseína disponible para que esté en la estructura del queso, por ende, menor rendimiento. Entonces, la sumatoria de cada una de estas cosas hace al rendimiento después total. Cuando busquemos rendimiento, podemos decir, quiero aumentar el rendimiento, quiero tener más kilos de quesos. Hay toda una serie de cuestiones que hay que ir analizando y trabajando, y no es de un día para otro, lleva todo un tiempo. Este es un primer estadio de la calidad de leche, pero no menor. Por eso insistimos tanto desde el primer día que nos vemos en calidad de leche, insistimos tanto en cuidar, en tener en cuenta estos parámetros, porque es fundamental para un montón de cuestiones. Y llegamos a una de las últimas charlas que habla del rendimiento, que justamente está el tema de la rentabilidad del negocio, y también nos encontramos que está afectada la calidad de leche. Entonces, eh, es un punto importante. Factores que inciden en el rendimiento quesero: calidad higiénica. También la falta de higiene favorece la presencia de bacterias que alteran el estado de las proteínas y aportan enzimas no deseadas. Si una leche de mala calidad higiénica es conservada en frío, aumenta el contenido de bacterias ciclótrofas que degradan principalmente caseínas. También degradar caseínas automáticamente significa tener menos para, este, para el queso, menos rendimiento. Es recomendable reducir los tiempos de conservación desde el ordeño hasta la elaboración. La conservación en frío favorece el crecimiento de bacterias ciclótrofas, altera caseínas y minerales, etc. Entonces, por un lado, mucho tiempo en frío no está bien, pero a su vez, si encima son los recuentos muy altos, este, va a ser un doble problema. Tambos, nada, bueno, los que estudiaron en Tecnicatura, Industria Lácteas, en la asignatura que es producción primaria, seguramente han conocido el tambo de la universidad, pero bueno, los que estudian otra carrera habrán escuchado hablar. Los tambos son donde ordeñan a las vacas. Hay tambos de distintas magnitudes. A la izquierda es un tambo convencional, a la derecha un tambo calecita, que es algo ya muy modernoso, que digamos, para grandes cantidades de animales y bueno, una tecnología muy avanzada. En general, en cualquiera de los dos lugares, por ahí no sé si se alcanza a ver, la idea es que el animal mientras están ordeñando esté comiendo, que esté tranquilo, bueno, que se sienta a gusto. Hablamos de mastitis, de incidencia en la coagulación de la leche, eh, cómo altera el pH, recuentos bajos de células somáticas, medios y altos, va aumentando el pH en función del aumento de las células somáticas, como obviamente para los mismos, para el mismo, digamos, porcentaje de floculación y endurecimiento, como van
cambiando los tiempos. Por ejemplo, un tiempo de floculación de 11 y tiempo de endurecimiento de 7,5, 18,5, el tiempo total de coagulación con un coágulo firme, cuando hay bajo recuento de células somáticas. Para los mismos porcentajes, en un valor medio de células somáticas, pasa de 14,5, ya estamos hablando de 23,5 el tiempo total, y la firmeza del coágulo medio. Y cuando tenemos un gran recuento de células somáticas, además del pH más alto, los tiempos ya pasa a 30 minutos, 18 más 12, y el coágulo en definitiva todavía va a ser bastante más débil que el primero. Entonces, como nosotros cuando trabajamos siempre insistimos en el trabajo en TINA, en esto del tiempo de floculación y tiempo de crecimiento, porque de alguna manera también tiene que ver esto. Si un operario trabaja siempre con los mismos tiempos de corte, ya no, agregamos el coagulante y en 15 minutos ya, 15 minutos flocula, pero ellos no se dan cuenta porque no miden, pero bueno, en 20 minutos está para cortar, y bueno, a lo mejor inconscientemente, si no saben del recuento de células somáticas, cuando tienen bajo recuento están haciendo bien, pero cuando tienen un recuento medio no está tan bien, y cuando tiene un recuento alto, a lo mejor, sin darse cuenta, genera una cuajada muy débil. ¿Y qué es lo que va a pasar? Ahí vamos a tener seguramente mucha pérdida de finos, toda esa pérdida que se va a ir con el suero, no va a quedar retenido en la masa del queso, y eso es pérdida de rendimiento. Incidencia en el alto recuento de células somáticas, incremento en el tiempo de coagulación y menor firmeza de la cuajada, pérdida de rendimiento principalmente, lo que decíamos recién, principalmente por producción de finos, mayor contenido de humedad en queso por afectar el proceso de sinéresis. Las células somáticas contienen sustancias antibacterianas que pueden inhibir parcialmente el fermento y demorar la acidificación. Por ahí eso es muy suave, muy sutil, pero también puede ser, o ya tiene que ser recuento demasiado alto. La proteólisis producida puede ser causa de desvíos en el sabor característico del queso. Bueno, eso también, la producción de algunos tipos de enzimas que se pueden generar, pueden dar motivo a algún problema. Vimos en defecto de quesos el tema de algunas manchas blancas, que es un característico de alto recuento de células somáticas, de leche masticada. Conservación de la leche. Normalmente la leche es enfriada rápidamente a 7 grados centígrados o menos luego del ordeñe. Cuando aumenta el tiempo de almacenamiento en frío, puede suceder solubilización de la micelas de caseína, lo que tenderá a aumentar la proteólisis por enzimas presentes por bacterias ciclótrofas, células somáticas y sangre. Mayor proporción de caseína soluble y coagulación más lenta. Esto ocasiona cuajadas más desmenuzables, mayores pérdidas de materia grasa y finos de cuajada en el suero. Obviamente, pérdida de rendimiento. Cuando hablamos de optimizar la tecnología disponible, estandarización de la leche, por ahí a veces es muy difícil que todas las fábricas, una micropyme o una pyme inferior, es difícil que tengan desnatadoras. Son máquinas, entonces, bueno, no desnatan la leche. Y algunas fábricas tienen desnatadoras y no desnatan igual en algunos quesos, porque justamente quieren aprovechar y dejar más materia grasa, un queso que va a quedar con más humedad, y hay quesos que se permite esto, o está bien, y quesos que no. Un caso raro nuestro es el Gouda, que lo dejamos con toda la materia grasa, y para un pate graso, otro tipo para una barra, desnatamos. Pero también ahí hay que hacer no es que desnatemos y entonces le vamos a proporcionar al queso eh, menor cantidad de kilos, obviamente, sí,
se van a dar menor cantidad de químicos. Pero hay que ver después también la vía de la crema que resulta del desnatado, se puede vender como crema, se puede hacer manteca, pero, o se pueden, sí, sí, pasar directamente como crema. Entonces también es una alternativa. Un caso de no estandarizar la leche, si se acuerdan, este, cuando empezamos el Gouda y habíamos dicho que dio un rendimiento muy alto, no me acuerdo ahora, pero creo que había dado algo así del 11%, más del 11%, porque justamente era una leche que tenía 4,01 de materia grasa, si mal no recuerdo, y eso hace que, obviamente, más allá tener más humedad, pero también la misma materia grasa hace este, que después el peso sea mayor. Cuando hicimos el pate gras, ya con una relación, buscando una relación 0,90, 0,95, como corresponde para ese queso, obtuvimos un rendimiento de 10 y algo, creo que 10,20, 10,25, ¿no? Mucho más real y mucho más acotado a lo que es un queso semiduro. Pero bueno, no quiere decir que esa diferencia de rendimiento sea mejor y entonces hay que hacer todo Gouda de esa manera. No, hay que ver qué se hizo con la crema que se desnató a esa leche que se elaboró el pate gras. Bueno, eso también hay que ponerlo en la ecuación de los costos y de alguna manera tiene que ver con la economía total de la producción. Vamos al tipo de fermento utilizado y tiempo de preactivación. Eso también, de alguna manera, el tipo de insumo, y en este caso lo que es un fermento liofilizado, tenemos que saber hablar con el proveedor para ver bien qué nos aconseja en cuanto a tipo de producto, tipo de fermento y el tiempo de preactivación. También hemos tenido algunas cuestiones con lo que es la preactivación, que tiene que ver con lo que va a ser después la cinética de acidificación. Hay fermentos que son muy ágiles y trabajan demasiado bien, pero si perdemos mucho tiempo nosotros en esa preactivación, después pagamos, digamos, esa acidificación más adelante. Por eso hay que estar atentos a lo que es el fermento que usamos, la cantidad que usamos y el tiempo de preactivación. Eso nos va a condicionar de alguna manera la curva de acidificación. ¿Tiene que ver con el rendimiento? Y un poco tiene que ver con el rendimiento porque son los tiempos que estamos, tiempos de trabajo, los tiempos de proceso, y hace todo eso el rendimiento. No es lo mismo que esté un queso esperando que llegue al pH 6 horas en una fábrica a que esté en 2 horas, 2 horas y media. Sin cuestionar el tema o el tiempo de prensado. Ya dijimos que con 2 horas, 2 horas y media para un queso semiduro es perfecto el tiempo prensado, no es necesario dejarlo 6 horas, pero eh, todos esos tiempos, gente que tiene que estar pendiente de que llegue el pH, después sacarlo de la prensa, bueno. Entonces, si acondicionamos todo lo que tiene que ver con la cantidad de fermento que tiene que ir, el tipo de fermento, los tiempos de preactivación, la curva de acidificación, y bueno, estamos optimizando tiempo. Y eso hay que medirlo de alguna manera y hay que ponerlo también en algún ítem en los costos. Pretratamientos de la leche, bueno, a veces se hacen algunos pretratamientos para acondicionar la leche. No es el caso nuestro, no hecho, pero en los casos eh, lo hacen. La adición de cloruro de calcio, sabemos que toda la leche que tiene que sometida a un tratamiento térmico después tiene pérdida de calcio y entonces hay que agregar calcio. Ahora, hay una cantidad de calcio que hay que agregar. A veces el grado de un montón de calcio de más hace que
tengamos un coágulo más firme, más duro, y uno dice, bueno, esto mejora el rendimiento, pero empeora, digamos, la calidad del producto, con lo cual volvemos a la ecuación. A lo mejor sí, queda más retención de líquido, todo eso, pero va en detrimento de la calidad del producto. El tipo de coagulante utilizado, eso también es muy importante, eh, el hecho de probar o de conocer distintos coagulantes, porque coagulantes, vimos ya durante muchas clases, hay muchos tipos, del cuajo animal hasta los coagulantes microbianos, coagulantes genéticos, que es lo que más se está utilizando ahora, y pueden salir más baratos como producto, pero después hay que comparar lo que sale coagulante o lo que sale la cantidad de coagulante que se agregó en una tina, pero también hay que compararlo con la cantidad de kilos de queso que se pudieron obtener, condiciones iguales, obviamente, cuando vamos a comparar un coagulante, si tiene que cantidad de células somáticas y pierde kilos por otra cosa, que sea para las dos elaboraciones de la misma manera, ¿se entiende eso? El momento de corte, floculación, endurecimiento, bueno, eso es algo que por ahí no está del todo desarrollado fundamentalmente, insisto, con las fábricas chicas, las pymes, micropymes, a veces no tienen ese concepto. De ahí también muchas veces la importancia de que un técnico, que alguien que tiene herramientas, digamos, fundamentos teóricos, pueda llegar a ayudar en una fábrica, porque bueno, muchas veces se hace el momento del corte en el momento que considera el quesero que se tiene que hacer. Y como siempre les digo, el queso va a ser igual, pero por ahí, si no es preciso el momento del corte, no lo van a determinar, no lo van a saber en ese momento, pero hay muchas posibilidades de perder rendimiento por una mala praxis. El queso se va a coagular, va a cortar, se va a lirar, se va a hacer queso, pero no de la misma manera si logramos llevar una estandarización de los tiempos y de la forma que vamos a realizar el momento del corte. Después otra cuestión, esa tiene que ver con la tecnología del lugar. Ahí ya es lo que está en la fábrica, el tipo de tina utilizada. Una cosa es una tina de 500 litros, otra cosa es una tina de 500 mililitros que está no en altura, sino en el suelo. Después pueden ser también en altura tinas de 3.000 litros, de 5.000 o tinas de 10.000 litros. Bueno, eh, eso también tiene que ver con la optimización y mejorar los rendimientos. El lavado de masa por ahí hace que pierda un poco de rendimiento, pero es muy necesario para determinado, la mayoría de los quesos de pasta semidura, cuestiones que se han estado viendo. Bueno, el salado también se va perdiendo humedad, pero bueno, concentración de sal y, y pileta de salmón en condiciones. Las pérdidas de humedad que hay en la maduración, ahí hay que ajustar bien el tema de porcentaje de humedad. Vemos como en cada pesada del práctico de los regionitos va disminuyendo los kilos de queso, o sea, va perdiendo humedad, pero si tenemos un ambiente en donde es muy baja la humedad, va a perder mucha más cantidad de kilos que en un lugar que tiene que estar en condiciones. Si hay un exceso de humedad, por el contrario, no solo que no va a perder humedad, pero digamos, no va a terminar nunca de llegar a las características deseadas del queso. Y bueno, lo que es la vida útil también del queso, de cada uno de los quesos. De todos los factores que influyen en el rendimiento y están bajo el control del quesero, probablemente la humedad de queso es la más importante. Aumentar o disminuir la humedad del queso tiene un efecto significativo en el rendimiento, en particular en quesos con altos niveles de humedad. Yo conozco muchas fábricas que dicen,
No, hay que aumentar la humedad, entonces la orden es al quesero decirle que aumente la humedad. Fácil aumentar o disminuir la humedad en una tina, pero ¿hasta dónde? ¿Con qué criterio? Un queso cremoso, decimos que puede tener un 54, 55% de humedad. Hay queso cremoso que pueden ir a los 58, 60%. Pero, pues, ¿qué pasa? Tiene que aguantar el tiempo de maduración y tiene que, eh, tiene que haber sostenido en el tiempo. Eso con toda la materia grasa y con muchísima humedad, suele pasar a veces que después abrimos ese queso y eh, puede venirse abajo de tanta humedad que tiene, no soporta, digamos, la solidez con la que debería permanecer. Está bien, si tiene demasiada humedad hay que disminuir la humedad. Tampoco puede ser un cremoso seco porque, bueno, ni conviene el producto, pero justamente de eso se trata, de decir, bueno, a ver, el quesero tiene que manejar de alguna manera eso sabiendo qué producto va a lograr. Y tiene que haber un área de calidad o un laboratorio que tenga por lo menos una termobalanza y que haga una humedad a los quesos, no sé, cada tanto. Volvemos a lo mismo, en las pequeñas fábricas es imposible que no hay gente, que no hay balanza y salen los quesos, pero esto de la humedad es importante, ni bajar demasiado para no perder, ni aumentar demasiado para que no sea queso. Entonces tiene que haber un rango como todo, pero controlado, no. Es hasta cómico a veces escuchar en alguna fábrica que el de ventas, le dice al quesero que tiene que darle más humedad, que no están dando los números. Una cosa, o sea, nada, pero es real, muy real. Y entonces, bueno, no, siempre hablamos de lo que es estandarizar el producto desde todo punto de vista. Y esto de la humedad es una de las cosas que hay que tener en cuenta. Ahora, si sabemos a cuánto estandarizamos la ley, si tenemos controlados los parámetros, si hacemos un porcentaje del tiempo de floculación y endurecimiento, si cortamos, si el tamaño del grano más o menos es siempre igual, lo que va a variar en rendimiento va a ser más o menos proteína que tiene la leche. Y después la humedad la vamos a ir manejando, pero eh, casi siempre de la misma manera. Pero es un tema de organizarnos en la fábrica y eh, también es un trabajo en equipo entre el quesero, el dueño de la fábrica, el de ventas, el de calidad. Cuando hay todas esas personas, porque a veces el mismo dueño es el quesero y el mismo quesero el dueño es el que vende y saca sus propias conclusiones y bueno, eso es lo que pasa. Bien, estandarización de la leche permite definir la composición del queso a elaborar al controlar la composición de la leche en tina. Esto permite cumplir con los requisitos legales según el tipo de queso a elaborar. Obviamente, todo lo que es composición más allá de lo deseado es también el tema del Código Alimentario Argentino. No podemos tener una leche menos del 3% de proteína, de grasa. Optimizar el aprovechamiento de la leche, logrando el mayor rendimiento en kilogramos de queso y evitando exceso de materia grasa que puede generar pérdidas en el suelo. Los pretratamientos de la leche que mencionamos hace un ratito, tratamientos térmicos, concentración de la leche. Hay plantas, estas son plantas más grandes, que tienen toda una instalación de equipos para ultrafiltración o microfiltración. Entonces, concentran la leche. El concentrar la leche tienen la facilidad de aprovechar eh, mejor los volúmenes, porque una leche normal en una tina de 10.000 litros, cuando se concentra leche, se le va sacando este,
va sacando humedad, se le va sacando, se va concentrando, entonces capaz que después esos 10.000 litros de una leche normal pueden ser 15.000 litros de una leche que está concentrada. Y eso obviamente optimiza tiempo, los volúmenes, optimiza los tiempos y es todo lo que sea optimización de tiempos también tiene que ver con el rendimiento. Aumento de rendimiento, mayor retención de componentes de la leche en el queso, mayor eficiencia del equipo instalado, bueno, todo ese tipo de cosas. Modificaciones en la cinética de coagulación, tiene que ver con esto de leches más concentradas. Cambio en la estructura y características de maduración del queso. Modificación en la composición y la calidad del queso y el suelo. Pero ya esto es, digamos, ya salimos de lo que es una convencional fábrica de leche, de quesos, una pyme, una pyme, porque ya, digamos, estamos hablando de otras cuestiones. Pero está bueno saberlo y conocerlo. Tratamientos térmicos, bueno, acá también hay un tema en algunas plantas. La temperatura de pasteurizador habitual es 72-74 grados por 15 segundos, favorece la recomposición de la caseína, con lo cual mejora el rendimiento de leche conservada en frío. Incrementar la temperatura en el pasteurizador o aumentar el tiempo de retención provoca otros cambios inducidos por el calor. Se produce mayor desnaturalización de las proteínas del suero y se favorece interacciones de caseína y proteínas de suero. El rendimiento que cero será mayor al elevar la temperatura de pasteurization por encima de 78 grados debido al aumento en el queso del porcentaje de humedad y mayor recuperación de sólido y proteína del suero. Esta es una práctica que a veces en muchas fábricas se hace para quesos cremosos. Por eso dice, esta práctica es posible en quesos de corta maduración, alto contenido de humedad o quesos como Camembert donde se espera una proteólisis elevada. Pero hay que tener mucho, mucho cuidado eh, con quesos de mediana y larga maduración. Y hay que tener mucho, mucho cuidado con no tapar el pasteurizador porque, bueno, este, la leche que no tenga la calidad adecuada y se eleve la temperatura a más de 78 grados, si se coagula dentro de lo que es el pasteurizador, bueno, hay que desarmar todo, todas las placas y esos tiempos al diablo con todo el rendimiento porque ahí se perdió tiempos de trabajo y bueno, y eso también le ponemos un valor, suma demasiado. En la coagulación es importante tener en cuenta el tipo de coagulante a utilizar, el momento de corte de la cuajada tiene particular importancia en el rendimiento por incidir en la producción de finos, en la forma de retención del agua, en la masa, etc. Esto es un coagulador tipo el que está en Trenquelauquen en la fábrica Mastellone, eh, pero es algo muy, muy dinámico, digamos. Va pasando la leche y va de alguna manera coagulando y llega ya, bueno, es algo muy moderno que hay fábricas de grandes volúmenes que están trabajando. En lo que es más normal, digamos, de fábricas comunes, en la firmeza del gel, bueno, incide la temperatura de la leche, el contenido de minerales, pH, momento de corte, concentración de proteína. La cuajada deberá ser tratada lo más suavemente posible en la tina para evitar pérdidas que incidan en el rendimiento. Ahí tenemos que ver esas tinas que no son tipo coagulador, sino, que veíamos recién, sino eran unas tinas de 10.000 litros, por ejemplo, están en la Satur, son tinas de 10.000 litros, como eso mecánicamente gira, digamos, las liras que tienen que estar bien, bien afiladas para proceder al corte. Corte, corte franco. Si están desafiladas, ahí puede desgarrar, digamos, el grano y no es lo mejor que pueda pasar porque puede haber muchas pérdidas. En ese caso, después, esa tina, una vez que se llegó al tamaño del grano, lo que se hace, se invierte el sentido del giro y para el otro lado no tienen el filo y lo que hacen es simplemente agitar sin dañar el grano.
Durante la cocción y lavado de masa, durante la cocción de la masa se realiza el secado del grano con pérdida de agua, sinéresis. La cantidad de agua que se pierde depende de la velocidad diferencial de temperatura de calentamiento, del tamaño del grano, de la cinética de cocción. El lavado de masa reduce el rendimiento por remoción de minerales, proteínas del suero y lactosa. Decíamos hoy. Lavar masa hace que un queso pueda rendir un poco menos, pero es necesario por otras cuestiones que ustedes saben, el tema de sacar del medio lactosa, que es, eh, digamos, eh, es el sustrato para las bacterias lácticas, entonces sí o sí es necesario lavarla más. Y después lo que habíamos hablado de la cocción es lo que hacemos hincapié fundamentalmente en queso de pasta dura y semidura, en la famosa cocción de 1 grado cada 2 o 3 minutos, de manera tal de que no se produzca un arrebatamiento, que no se produzca eh, la superficie, una película, la superficie de queso eh, que haga que no pueda seguir saliendo el suero desde el centro del grano hacia afuera. Entonces, todo lo de la cocción también es muy importante, porque si cocinamos muy rápido, lo que vamos a hacer es como cerrar, digamos, el grano y el agua va a quedar adentro. Sí, va a ser un queso de más humedad, va a ser un queso de más rendimiento, pero volvemos a lo que es la calidad de queso que vamos a pretender, no va a ser eh, la que estamos logrando de esa manera. Entonces ahí es donde a veces choca el rendimiento con la calidad del producto. El equipamiento, el diseño de las tines WO, basculantes de fondo plano, liras polivalentes, permiten el corte en un sentido de rotación y en el sentido contrario, la agitación homogénea de la mezcla, cuajada suero, lo que decíamos recién, el diseño y construcción con material adecuado incidirá en el correcto corte y agitación de la cuajada. Ahí estamos, una tina WO, que se ve a la izquierda. Acá abajo a la izquierda son las liras, que yo les digo que tienen un sentido de giro que para un lado se ve bien lo que es el- la cuchilla que va a cortar y para el otro lado no. Y acá son tinas más chicas que tienen como un alambre solamente que cortan y después eso se cambia, sirve solamente para cortar. Hay tinas hasta de 3.000 litros que conozco de esa manera. Es como el alambre que tenemos nosotros en la lira de la planta, nada más que se pone específicamente para cortar y después se sacan y se pone el correspondiente agitador para agitar. Son más grandes que las que tenemos nosotros, pero este, sirven solamente para cortar. En el caso de la izquierda, abajo a la izquierda, son tiras que van a cortar para un lado y para otro lado van a agitar sin rompimiento de grano. Entonces, siendo a lo que es netamente rendimiento, podemos decir que el rendimiento quesero puede ser expresado como la máxima cantidad de quesos de calidad satisfactoria que puede ser obtenido desde una determinada cantidad de leche. Esto será directamente dependiente de la concentración de caseína y materia grasa en la leche. Para lograr este objetivo es necesario realizar controles analíticos y realizar estimaciones del rendimiento que nos permitan cuantificar los resultados. El rendimiento práctico, como el que sacamos nosotros en la planta, es kilogramo de queso o kilogramos o litros de leche procesada. Estimación de rendimiento que permite hacer un cálculo de costo final de producción. Importante en qué momento se pesan los quesos, lo que decíamos también, que siempre hay que tener, digamos, un mismo momento. En general, nosotros lo hacemos en general porque ha pasado algún día que no hemos podido, pero en general lo hacemos antes de meterlo a salmuera. Antes de introducir a salmuera, hacemos la pesada. Esos kilos de queso divididos los litros de leche por 100 nos van a dar un número que ese va a ser eh, un rendimiento para un queso de pasta dura. Se acuerdan que tiene que tener baja humedad, no podía ser, rondaba un 8%, 8,5%, no más de eso, mucho menos tampoco. A medida que el queso tiene más humedad, tiene más rendimiento,
más humedad, coincide que tiene más grasa, un semiduro en donde se ha estandarizado la materia grasa en 0,90, 0,95, como un pategras o una barra, y tendría que tener 10, 10,5%. Y un queso que, nada, los quesos cremosos, que lo hacemos con toda la materia grasa, que tratamos de que sea el tamaño grande y que quede con más humedad, podemos hablar de un 13, 14%. Eso los rendimientos prácticos eh, de los quesos que más acostumbrados estamos a hacer. O hay que ir puntualmente cada uno a rendimiento. Pero lo que sí es, se puede estimar, esto es como un estimativo. Después, lo ideal es que en cada lugar de trabajo se pueda medir el rendimiento. Obviamente que es a ver, muy difícil, varias que hacen mucha cantidad de quesos, todos los días antes de meterlo de salmuera, pesar los quesos y tener una valoración. Pero hay que buscar la manera. No sé, un queso cremoso después se envasa al vacío y después se vende por peso. En algún momento se tienen que pesar, pero que sea siempre el mismo momento y decir, bueno, mi rendimiento acá es tanto. Y ahí sí podés sacar conclusiones, decir, bueno, a ver, el mes de mayo fue un promedio de 13,5% el queso cremoso. Vemos que en junio es un 12,8%. ¿Qué puede haber pasado? Y ahí se empieza a analizar el tema, fundamentalmente de lo que es calidad de leche, qué pasó con la leche, y no bajó la proteína, bueno, bajó la proteína. Lo que perdimos en esto de queso, ¿lo perdió el productor porque trajo leche con menos proteína? No. Entonces, absorbemos el costo. Bueno, esas son las cosas que se tienen que manejar en una fábrica. Hilar muy fino, hoy la industria se hila todo muy finito, porque es difícil para que sea muy rentable toda la operatoria de lo que es la elaboración de queso. Pero de esa manera, porque si no, hay fábricas que dicen, no, a ver, el cilindro de mozzarella, no, pesamos 3 cilindros de mozzarella, pesaban 4 kilos, así que, no, ahora rendió mucho menos. Pues, no, no, hay que tener algo mínimamente estandarizado. No sé, yo sé que es muy difícil pesar todo todos los días, pero sería un ideal. Y ni les digo si tenemos una termobalanza que además de pesar podemos tener la humedad del queso, saber ahí cómo estuvo el quesero, que a lo mejor no tiene nada que ver la proteína, no, pero la humedad ha sido distinta. Entonces, ¿qué puede haber pasado? Y después, lo ideal también en una fábrica es decir, bueno, a ver, si pudiera tener tipo un museo, decir, bueno, dejar de cada partida un queso y lo voy analizando hasta llega la final de su vida útil, a ver cómo llega. Porque a lo mejor tuvo más humedad, no pasó nada. Pero a ver, uno que tuvo a lo mejor más humedad y a los 2 meses ya priorizó tanto, está muy blando, es incomible, hay que ver el flavor como afecta también. Bueno, eh, es todo un trabajo en conjunto, que no es solamente el rendimiento, sino el rendimiento está en paralelo a lo que es. No siempre, obviamente, el mayor rendimiento implica mayor ganancia económica. En algunos casos debe priorizarse la calidad del rendimiento, quesos con ojos. Lo que decimos el otro día, no podemos hacer un queso con ojos con toda la materia grasa porque vamos a tener dificultad para lograr los ojos. Idealmente, el sistema de control de rendimiento debe ser parte de un plan integral de la planta, incluyendo los aspectos financieros, el consumo energético y teniendo el presente que cada fábrica es un. Cada casa es un mundo, cada fábrica es un, más o menos de esa manera. Resumen en 10 puntos del rendimiento. Y calidad de leche, recuento de células somáticas, calidad de leche, recuento de unidad formadora de colonias por mililitro, tiempo extenso de almacenamiento de leche, exceso de agitación y bombeo de la leche, el no agregado de cloruro de calcio, el tipo de coagulante y dilución al agregarlo, el momento del corte, defecto en el diseño o estado de las liras, contenido de humedad en el queso
y el sistema inadecuado de medición y calibración. En esos 10 puntos podríamos resumir la cantidad de cosas que tenemos que tener en cuenta cuando evaluamos el rendimiento del queso. Entonces, cuando solamente en una fábrica dicen, che, vení, que al quesero lo llama y dice, hay que aumentar la humedad porque está rindiendo poco, y tenemos que ver si a lo mejor han cambiado algunos de los otros puntos que están ahí, y puede haber más también que han sido distintos. La humedad, como dijimos, es fundamental y es una de las más gravitantes, pero en el medio va todo con cátedra. Para poder evaluar los resultados y detectar mejoras de rendimiento o pérdidas, debemos asegurar resultados confiables, obviamente. Los efectos de cada parámetro evaluado por separado tienen efectos modestos sobre el rendimiento. Evaluados en conjunto pueden generar pérdidas significativas. Son cosas que a la hora de conducir una fábrica, a la hora de ser un supervisor, ser responsable de calidad, ser un asesor, bueno, todo tiene que ver con estas cuestiones que hay que tener en cuenta para decir, bueno, a ver, en dónde puede estar el problema? Porque a veces es mal rendimiento, pero hay que ir viendo con una lupa cada una de las cuestiones que estamos hablando. Bueno, nada, una mesa como para terminar de muchos quesos atractivos, si no han merendado hasta ahora, no sé quién brinda con queso, pero bueno, lo asocio con la gana de comer algo. Bien, en definitiva un poco esta pequeña charla de lo que es el rendimiento en quesería.